epístola a los Corintios, capítulos 1 al 3. Es lógico pensar que cómo el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz por todos nosotros. Esto, desde incluso antes de que pasase, ya creaba escándalos porque no tenía ningún tipo de sentido. Como el Hijo de Dios, que todos tenían la idea de que iba a venir glorioso, en forma de rey, o sea, con un poder inmenso, que lo hizo, pero vino de otra forma totalmente diferente a lo que todos pensaban. Entonces, ¿cómo va a ser que el Hijo del mismo Dios fuese crucificado en una cruz? O sea, es que a nadie le entraba en la cabeza, bueno, a algunos sí, pero era muy difícil entender esto, y a día de hoy sigue siendo muy difícil entender esto porque dices, es que no entiendo, o sea, si es el mismo Hijo de Dios, ¿por qué no se salva a sí mismo? Como le decían en el Evangelio, o sea, sálvate a ti mismo, le decían en la misma cruz, pero, o sea, él obviamente se pudo salvar a sí mismo, pero no quiso por nosotros, él no quiso por ti, porque quería que fueses libre, quería salvarte de tus pecados y que vivieses en plenitud, o sea, que tuvieses esa vida eterna, esa vida en abundancia. Entonces, pues esta es una de las cuestiones que se planteaban las primeras comunidades cristianas. En específico, este es un libro a los Corintios, que Corinto era una ciudad bastante famosa, bastante importante, que tenía muchísima diversidad. Entonces se juntaban muchas culturas, muchas religiones y había un poco de desorientación porque, claro, venía el cristianismo, que es algo totalmente nuevo, hablando como si estuviese en esa época, y no sabían muy bien cómo hacer las cosas, cómo no, si seguir con algunas tradiciones, si no seguir, qué comer y qué no. Entonces había un poco de desorientación. Así que Pablo, que también estuvo evangelizando en Corinto sobre los años 50 y 51 después de Cristo, él con estas cartas trata de resolver problemas porque, pues como os he dicho, chocaban corrientes muy diversas de pensamiento y de religión. Entonces él escribe esta carta alrededor de la Pascua del año 54 y este es un escrito de circunstancias donde va contestando todas las preguntas que probablemente le escribiesen los corintios o simplemente él pues ya tenía más o menos una idea de aquello que más se preguntaban las personas. Entonces, pues habla de la Eucaristía, que es el núcleo de la comunidad cristiana, habla de los carismas, que son los dones al servicio de la comunidad, que hay que preocuparse por el amor, o sea, todos los dones son importantes, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Entonces, algo que también remarca este libro, que es precioso, es que el amor no acaba nunca, que justamente aquí está uno de los escritos más famosos, que es el capítulo 13, que es el que siempre se lee en las bodas, o se suele leer casi siempre, que es el himno a la caridad, el himno al amor. Y bueno, o sea, yo recuerdo antes de empezar a estudiarme la Biblia que cuando me tocaba salir a leer en misa Corintios, yo me ponía súper contenta porque claro, he aquí la friki del amor y le toca leer, que toda la Biblia habla del amor, obviamente, pero es que Corintios para mí siempre ha sido muy especial por esto, por este texto que se lee en las bodas y bueno, pues sí, muy especial. Y luego también habla de la resurrección, que esto es muy importante para todos los cristianos, ya que es la victoria sobre la muerte, o sea, Cristo ya ha vencido a la muerte. Y esa frase tan bonita, el amor vence siempre, y así es. Entonces, bueno, Corintios tiene dos cartas, que es esta y luego la segunda, y las dos ofrecen contenidos de importancia decisiva para conocer la mente cristiana y teológico-eclesial de San Pablo. Y viniéndonos a la primera, esta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través del Evangelio, ya sean las relaciones, la familia, las comunidades, el trabajo. Y bueno, pues este libro se divide en 5 secciones, que en cada sección se describe el problema, cada sección es un problema, y luego se responde con el Evangelio. Y estas 5 secciones son las divisiones en la Iglesia, el sexo, había muchísima inmoralidad sexual, luego la comida, la reunión y por último el tema de la resurrección. Y bueno, ese saludo final, porque algo que me encanta de las cartas de San Pablo es que son cartas, o sea, es que son tan sencillas y tan bonitas, bueno, sencillas, que dices, sí, son sencillas, empiezan con un saludo, acaban con una despedida, como todas las cartas, pero el contenido, o sea,
hay tanta riqueza y nos dice tantísimas cosas que por mucho que me lea 5 veces un capítulo, aún me dirá más cosas un mismo capítulo cada vez que lo lea. Y así es. Entonces, pues también vemos como esta comunidad de Corintio es un reflejo de las dificultades de la Iglesia en cualquier época. Y bueno, pues ahora mismo vamos a adentrarnos en esos 3 capítulos, que él empieza con una acción de gracias. Se empieza presentando como siempre, habla que están Pablo y Sóstenes, agradecen por toda la comunidad de Corintio, agradecen por las personas, por los dones otorgados. Dice que por medio de Cristo, que es Jesús, han sido enriquecidos en todo, tanto en palabras como en conocimiento, y que Él os conservará sin culpa hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros y Él ya ha cargado con toda nuestra culpa. Así que dice, fiel es Dios, y llama a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, aquí lo que vemos en esta primera parte es que se hace un énfasis de Jesús, o sea, lo nombra continuamente en cada versículo, 11 veces específicamente en estos primeros versículos. Entonces lo que se les está llamando indirectamente es a quitar su mirada de ellos y a ponerla en Jesús. Luego ya empieza a tratar los problemas, había muchas divisiones, habían escándalos. O sea, lo que Pablo está diciendo, más que diciendo, les está llamando a la unidad, que dejen de romper el cuerpo de Cristo, porque la desunión no es natural y debe curarse, porque vosotros, algo que es precioso, que San Pablo ilustra, es el cuerpo. O sea, nosotros, el cuerpo es uno, tu cuerpo es uno, y tú tienes muchos miembros, tienes las manos, tienes los pies, tienes la cabeza, los ojos, los oídos. Sin embargo, si te quedas sin algún miembro, si los miembros se dividen, o sea, no puedes funcionar como de por sí. Te cuesta muchísimo más funcionar y es mucho más complicado todo. Entonces se nos llama esa unidad porque somos cuerpo de Cristo. También este libro habla muchísimo de la importancia del cuerpo, de valorarte a ti misma, de valorar a tu cuerpo, de ver lo especial que es tu cuerpo y el valor que tiene. Luego es cuando empieza a hablar de la predicación de la cruz, que es una locura para los que se pierden y que es fuerza de Dios para los que se salvan. De hecho, el poder de Dios se manifiesta en la aparente debilidad de la cruz. Y esto es contrario a la lógica del mundo, por lo que os he dicho al principio. Entonces, algo que también deja muy claro es que la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que las personas. Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. O sea, ellos no han sido elegidos por ser grandes, sino porque Dios es grande. Hay una frase que siempre me encanta y me encanta repetir porque es que es tan cierta y hay veces que nos vemos indignos, que no digo que no seamos indignos, pero es que Dios, a pesar de ser indignos, Él nos sigue escogiendo. O sea, Dios no elige a personas capacitadas, sino Él capacita a las personas que elige, porque si Él escogiese personas capacitadas no habría nadie capacitado. Así que es precioso como Dios, si nosotros le dejamos, nos va moldeando. Ningún mortal podrá alardear de nada ante Dios. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Dice, el camino para la gloria es Cristo crucificado. La evidencia de la gloria de Dios es su elección de los ruin. Entonces vemos cómo Dios exalta a los humildes. Y luego también habla de la fe, que la fe no se funde en la sabiduría humana, sino que se funde en el poder de Dios. Y habla de la sabiduría de Dios, que es misteriosa, escondida y destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Hay algo que es muy fuerte y es el cómo se remarca en todo momento que todo es por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros. O incluso el que está escribiendo dice por vosotros, por vosotros, por vosotros, que generalmente habla en plural y se incluye al mismo porque también está él metido en el saco. Pero es muy fuerte cómo Dios todo lo hace por ti. O sea, es que todo. O sea, nos quiere de una forma que no es ni medio normal. Y dice que, claro, que esta sabiduría fue desconocida y aún sigue siendo desconocida de todos los jefes del mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la Gloria. Sin embargo, a pesar de esto, todo se cumplió y todo pasó según Dios había dicho. Por eso ese Dios es fiel. O sea, es que Dios cumple todo lo que dice. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios.
Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios para conocer los dones de Dios que gratuitamente nos ha concedido. Y bueno, también nos dice que el ser humano naturalmente, o sea, de por sí, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Es lógico, o sea, es que hay cosas que humanamente hay veces que me gusta como contemplar desde lejos, contemplar incluso lo que hago, porque digo, a lo mejor doy por hecho que se entienden muchas cosas de las que digo, de las que explico a lo mejor a mis amigos, y no están entendiendo nada. Y yo estoy hablando que si el Señor, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero se quedan igual y a lo mejor ni me lo dicen y digo, tengo que un poco, hay veces que mirar cómo estoy expresando, cómo estoy compartiendo. Y porque hay muchas cosas que incluso mucha otra gente no entiende de Dios y es normal, porque Dios pues es infinito y su sabiduría es infinita y se la revela a quien quiere o revela cosas específicas a quien Él quiere. El capítulo 3 contrasta las personas espirituales y las carnales. Entonces, luego continúa hablando de la verdadera misión de los predicadores, porque pues aquí habían discusiones de yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de no sé quién. Y realmente tú no tienes que ser ni de Apolo, ni de Pablo, ni de no sé quién, te está diciendo San Pablo. Tú tienes que ser de Cristo. Entonces dice que obviamente pues cada uno de ellos trabaja según el designio del Señor. O sea, Pablo trabaja, Apolo trabaja, quien sea trabaja, pero al final no son ellos quien proporcionan conocimiento, sino es Dios el que lo proporciona. Entonces lo que les aclara es nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Y remarca después que cada cual mire cómo construye. Es muy importante ver cómo construimos y sobre qué construimos. Porque imaginaos un edificio, tenemos que construir una casa. Pues habrá que ir con cuidado, porque depende cómo construyas la casa, puede ser muy firme o se puede venir abajo a la mínima que haya. Entonces, dice, nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos, Jesucristo. O sea, se nos invita a que pongamos los cimientos sobre el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y luego dice, el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra, construida sobre los cimientos, resista, recibirá la recompensa. Continúa con la importancia de nuestro cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el cuerpo de Dios, es decir, su propio cuerpo, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Es decir, tú mismo eres templo donde Dios habita, donde el Espíritu Santo habita. Entonces, es una responsabilidad cuidar de tu cuerpo. No podemos abandonar nuestro cuerpo y tratarlo a nuestro antojo, que realmente tratarlo a nuestro antojo es no ser libre, no tener libertad sobre nuestro propio cuerpo. Entonces te está diciendo que veas ese valor inmenso que tiene tu cuerpo, que Dios quiera habitar en él. Entonces, por ejemplo, si tú quieres invitar a alguien a tu casa, por eso no soy digno de que entres en mi casa, o sea, antes de la comunión, últimamente cuando decían esto, digo, es cierto, o sea, no soy digno de recibir al Señor en la Eucaristía, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y aún así Él decide entregarse a ti, aún no siendo digno de que entres en mi casa. Y esto es precioso, porque por esto, o sea, tú cuando invitas a alguien a tu casa, no vas a invitar a alguien a tu casa llena de trastos, llena de cosas por medio que no se pueden ni pasar o llena de telarañas sin limpiar. O sea, tú cuando invitas a alguien, generalmente quieres que esté cómodo, que esté bien. Pues así, igual con nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestro cuerpo. Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. O sea, esta es la libertad cristiana. El vosotros sois de Cristo es la responsabilidad cristiana y darnos cuenta que somos de Él. Él ya murió por todos nosotros. Entonces, pues bueno, así en resumen, lo que tratan estos 3 capítulos es gloriarse en Dios, que Dios es el origen de todo, no en los líderes humanos, la locura de la cruz, o sea, es una auténtica locura realmente, pero lo que vemos en la cruz es amor antes de dolor, y esto es lo que nos quería transmitir Cristo. O sea, Él obviamente sufrió en la cruz, pero el amor sobreabundó sobre ese sufrimiento, porque Él lo hizo porque te ama, porque te amó, te ama y te seguirá amando siempre. Hemos visto la importancia de la unidad, que si nos falta un miembro, cojeamos. También
indirectamente hablaba de la inmadurez espiritual. Entonces debemos de encargarnos, tenemos responsabilidad de formarnos, de buscar, de indagar, de preguntar, para poder madurar en la fe. Y por último, esa confianza en Dios, confiar en su plan, porque el plan de Dios es el mejor para nosotros. Siempre, 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 aunque pensemos que no. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.